pissed off today, and lately everyone feels fake. ¿Qué es o qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que ocurrió en México el 20 de noviembre de 1910. Actualmente es considerado uno de los movimientos políticos, sociales y económicamente más importantes del siglo XX. ¿Cuáles fueron las causas económicas que propiciaron el estallido de la Revolución Mexicana? Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que a veces una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Así, el general Terrazas poseía en el norte de México un predio de 24 millones de hectáreas, lo que era equivalente al territorio de Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza juntas. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana. Era integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica en parte por qué la revolución fue anticlerial. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana. En su mayoría estaba integrado por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante. Por esto se explica en parte por qué la revolución fue anticlerial. Las consecuencias de este enorme latifundismo sin precedentes en la historia mundial fueron graves para los mexicanos. Provocó la decadencia de la agricultura porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijos de los peones. ¿Cuáles fueron las causas sociales? La ausencia de legislación laboral. No existía una legislación que protegiera a los obreros y a los campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo. ¿Cómo era la pobreza campesina en ese tiempo? Los trabajadores tenían un salario miserable que eran de 25 centavos diarios y el precio de los artículos que consumían se había aumentado al triple. Al mismo tiempo se sufría la expoliación de las tiendas de raya. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado entre 1914 y 1918 que provocó el descenso de más de 10 millones de soldados y la movilización de 60 millones a lo largo de los años 1914 a 1918. ¿Cuál fue el detonante para que estallara este conflicto? Fue en 1914, el 29 de julio, cuando el archiduque Francisco Fernando en Habsburgo, que era el heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo. ¿Cómo eran reclutados los soldados en aquella época? Bueno, en el año 1914, en el mes de agosto, el estallido de la guerra hizo que millones de hombres, ya sean reclutas, reservistas, soldados regulares, voluntarios, hábitos al manejo de las armas o totalmente inexpertos, hizo que tuvieran que acudir al frente. Francia y Gran Bretaña ampliaron sus fuerzas incorporando reclutas de sus colonias, o sea, se hicieron aliados de distintas colonias para forjar un ejército grande. ¿Qué tipo de armas y recursos fueron utilizados durante el conflicto? Bueno, uno de los recuerdos fue la aviación, fue el vuelo con motor. Fue el vuelo con motor que apenas tenía 10 años de vida. Algunos mandos militares ni siquiera veían unidad de aviación en la guerra. Los primeros aviones de guerra hacían vuelos de reconocimiento, observación de las líneas enemigas y la orientación de tiro al artillero. El segundo fue la artillería. Las artillerías
La artillería fue protagonista durante la guerra. Un bombardeo acertado podía destruir las líneas de comunicación. Las trincheras y las líneas enemigas también podían ser destruidas. Era la táctica más eficaz. La técnica más eficaz de la artillería se llamaba cortina de fuego, que era una descarga constante sobre la infantería enemiga. Otro de los recursos que se utilizaron fueron los tanques con gas. Comenzaron el 22 de abril de 1915 en Ypres, Bélgica, por parte del ejército alemán. El cuarto recurso eran las ametralladoras, que era cuando la infantería avanzaba sobre las líneas enemigas, armados con un fusil y una ballesta, y estaban cargados con un equipo pesado. El primer día de batalla en Somme había 2 soldados muertos por cada metro de tierra en un frente de 28 kilómetros. ¿Cómo fue el fin de la guerra? Era cuando las tropas alemanas ya estaban sumamente debilitadas y no tenían ningún tipo de alimentación, con lo cual podrían conseguir energía por las distintas batallas que se habían tenido en diversos puertos y diversos lugares. El Reich estaba en una situación desesperada, se había quedado sin aliados. Su población civil sufría draconianas restricciones. Su ejército estaba al límite, sin reservas y desmoralizado. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creían que el frente se derrumbaría en cualquier momento. Y en efecto, las tropas estadounidenses de repuesto no paraban de desembarcar, e incluso Italia se había preparado para enviar un contingente a Francia. Así fue como el 8 de agosto un tanque aliado cerca de Amiens tuvo éxito y rompió el frente germano. Los aliados penetraban Bélgica y el alto mando pide a un brazo político germano para iniciar inmediatamente negociaciones de paz. Cuando la convicción de que la guerra estaba perdida, Wilson proclamaba que Estados Unidos tiene los días contados. Fue así como, tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda y el gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Redondes el 11 de noviembre de 1819, y así fue como la Primera Guerra Mundial culmina con la victoria de los aliados de Alemania. ¿Qué relación tuvieron ambos acontecimientos históricos? La relación que tuvieron esos acontecimientos fue el hecho de Alemania necesitaba la ayuda de México, ya que México podía detener a Estados Unidos, ya que Estados Unidos se iba a unir a la triple étnica, y además México era de los países con más petróleo, lo cual en esa época los alemanes necesitaban el petróleo para sus tanques, sus aviones y todo lo que fueran a formar. El hecho de que se haya juntado era para que Alemania quería que venciera a Estados Unidos, para que ellos se puedan independizar y que puedan ellos aprovechar eso y poder pedirle los recursos. Para esto, Alemania les vendía armas a Venustiano Carranza y a Victoriano Huerta para que ellos tuvieran armamento disponible y soldados para que puedan estar en Estados Unidos, y también daba protección y para que México atacara, pudieran ser libres, y esto México lo aceptó para que ellos pudieran tener lo que querían, que era que Estados Unidos no tuviera esa unión y Alemania tuviera los recursos necesarios para poder vencer a la triple étnica. La situación que tuvo eso fue